gracias. Estamos, mis hermanos, en la última predicación de esta serie de predicaciones, mis hermanos, que titulamos, mis hermanos, Una nueva visión para la vida. Empezamos esto desde el año pasado, mis hermanos, esta serie de predicaciones. Esta es la sexta predicación, mis hermanos, y bueno, con esta daremos término a esta serie de predicaciones, mis hermanos. Pero el día de hoy, entonces, mis hermanos, estaremos viendo este tema, mis hermanos, que tenemos que vivir con perseverancia. Es cierto, mis hermanos, Dios da una nueva visión para la iglesia. Estuvimos hablando de la unidad. También estuvimos hablando, mis hermanos, acerca de la unidad en familia. ¿Cómo puedo tener buenas relaciones con mi familia? Y debemos captar esta visión. Pero, mis hermanos, esta última predicación tiene que ver con la perseverancia, con la persistencia. Tú y yo podemos captar una visión de lo que Dios quiere en nuestras vidas, pero necesitamos persistir en ello. Necesitamos perseverar, mis queridos hermanos, en captar esta visión y vivirla, aplicarla a nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, el objetivo de esta predicación, mis hermanos, es esta. Este es el mensaje. No dejes de perseverar, no te rindas. Este es el mensaje, mis hermanos. No te rindas, no dejes de perseverar. Saben, mis hermanos, los que hacen más impacto en la vida, en el mundo, mis hermanos, no son las personas más inteligentes. Tampoco, mis hermanos, es la gente con más talento la que hace más impacto en la vida de otros o lo que hace que su vida cuente, mis hermanos. Tampoco es la gente con más poder económico, la más rica o la más popular, mis hermanos. Hay una lección muy simple, pero muy poderosa, que ustedes y yo debemos que aprender. No debemos rendirnos. Debemos aprender, mis hermanos, a no rendirnos. Debemos aprender a perseverar, mis hermanos. No nos debemos dar por vencidos, mis hermanos, en ningún sentido. Déjenme compartirles el pasaje de la Escritura, Salmo, mis hermanos, Salmo 143, lo tienen en su boletín también allí, mis hermanos, y permítanme leerlo para ustedes. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, mis hermanos: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser como semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana, dice este pasaje. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Saben, mis hermanos, este salmo de la palabra de Dios, mis hermanos, está hablando de algo que tú y yo debemos entender. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos el deseo de rendirnos, de renunciar a las cosas? ¿Sabes?
no debemos renunciar, más bien debemos perseverar. Y debemos perseverar, mis hermanos, más y más. Allí tienen ustedes, mis hermanos, ¿a qué 3 cosas no debemos darnos por vencido? ¿En qué debemos estar perseverando, mis hermanos? Y allí lo tienen, si lo quieren colocar, mis hermanos, por favor. Tú y yo no nos debemos dar por vencidos con la gente, con las personas. Las relaciones que tú tienes en tu familia, o las relaciones que hay aquí en la iglesia, o las relaciones que tienes en tu trabajo, no te des por vencido. Quizás te encuentres con personas que son difíciles. Quizás te encuentres con personas que son duras, con personas que son complicadas de tratar. Bueno, no te des por vencido. Muchas de estas personas están allí porque Dios quiere formar tu carácter a través de ellas. Y Dios las pone a tu alrededor para que tú crezcas, para que tú madures, para que todos crezcamos, mis hermanos. A veces Dios utiliza estas personas difíciles. Pero pudiera ser que allí en tu casa, tu esposo, tu esposa, no es fácil. Tus hijos, tienes problemas con ellos. O quizás también con tu jefe en tu trabajo. ¿Qué puedes hacer? Ora por ellos y no te des por vencido. Porque Dios tiene el poder de transformar a las personas. No te des por vencido con la gente. Eso es lo primero, mis hermanos. Lo segundo, tú y yo no debemos darnos por vencido a la oración. No debemos darnos por vencido, mis hermanos. No te rindas. Dios, nuestro Señor, está haciendo mucho más a través de las oraciones de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Quizás ni nos imaginamos, mis hermanos, de lo que Dios está haciendo a través de la oración. Quizás te parezca que Dios no responde tan rápido, mis hermanos, y quizás te parezca que Dios no responde como tú esperas que Él responda. Bueno, mis hermanos, Dios tiene una manera de trabajar en tu vida, en nuestras vidas y en este mundo a través de las oraciones, mis hermanos, en una manera mucho mayor, mucho más grande de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Así es que no te rindas a orar, persevera orando, no te rindas a la oración. Y por otro lado, quiero decirte lo siguiente: no te rindas a las promesas de Dios para ti en tu vida. Quizás tú tienes sueños dados por Dios. Quizás tienes sueños que están basados en las promesas de Dios. ¿Sabes? También tenemos sueños egoístas, tú y yo. Sueños egoístas, mis hermanos, que se basan en nuestro orgullo, y esos sueños jamás van a suceder. Esos sueños egoístas que están basados en nuestro orgullo no van a suceder. Y si llegan a suceder, ¿sabes lo que va a ocurrir? Van a estropear nuestras vidas y se va a convertir en un desastre. No estoy hablando de ese tipo de sueños, mis hermanos. Tenemos sueños en nuestras vidas que se basan en las promesas de Dios. Se basan en la promesa de los talentos, de las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno, mis hermanos. La forma en que Dios nos ha moldeado. Una idea que Dios ha puesto en tu corazón, en tu mente. Un pensamiento para ayudar a alguien, para ser de bendición a otra persona. Todos tenemos este tipo de sueños y de intenciones, mis hermanos. Pero ¿sabes? Muchos quieren renunciar a sus sueños. Han renunciado, mis hermanos. Puede ser que hayas tenido dificultades y por eso quieres renunciar, pero has venido a esta iglesia para que yo te pueda decir: no renuncies. No renuncies a las promesas de Dios para tu vida. No renuncies a ella. No te des por vencido a estas cosas. Así es que hay 3 cosas, mis queridos hermanos, a las que no debemos dar por vencido. A la gente. Dios puede transformar a las personas. No renuncies. Tercer lugar, no renuncies a la oración. Muchas cosas puede ser Dios a través de la oración, cosas que ni nos imaginamos. No renuncies a las promesas de Dios. Son 3 cosas que tenemos que hacer, mis hermanos. Ahora bien,
¿Cómo se hace esto, mis hermanos? Porque es fácil decirlo, oye, no te rindas. Es como cuando alguien, mis hermanos, está preocupado, ¿verdad? Y quizás les ha pasado a ustedes, mis hermanos, estás preocupado y alguien te dice, no te preocupes. Bueno, es fácil decirlo, ¿no es así? Es fácil decir, no te preocupes, pero es más fácil, más difícil hacerlo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto, mis hermanos? No rendirnos. ¿Cómo podemos vivir con perseverancia, mis hermanos? ¿Cómo podemos hacer esto cuando uno tiene ganas de abandonar todas las cosas? Bueno, en esta mañana, mis hermanos, yo quiero compartirles de este Salmo 143. De este Salmo 143 quiero compartirles, mis hermanos, aquí. Este Salmo escrito por David. Y hay 4 cosas, mis hermanos, 4 cosas que ustedes y yo podemos hacer cuando tenemos el deseo de no perseverar, de rendirnos, de renunciar, mis hermanos. Podemos hacer lo que hizo David. ¿Y qué es lo que estaba haciendo en este Salmo? Eso mismo lo podemos hacer tú y yo. ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, ¿sí? En primer lugar, si lo quieren anotar, le diré a Dios cómo me siento. Le diré a Dios cómo me siento. ¿Saben, mis hermanos? Va a pasar, si no es que te ha pasado, te está pasando o va a suceder en el futuro, pero va a pasar el deseo de no perseverar. ¿Por qué algunos creyentes, mis hermanos, abrazan el Evangelio y luego renuncian? ¿O por qué tú estás en tu matrimonio y luego quieres rendirte, quieres renunciar? ¿O por qué estás en tu trabajo y ya no soportas las cosas que están en tu trabajo y quieres renunciar, quieres rendirte? Bueno, mis hermanos, esto es parte de la naturaleza humana. Así somos. Es parte de nuestra naturaleza. A veces, mis hermanos, las circunstancias de la vida nos ponen en situaciones en las que deseamos rendirnos, mis hermanos. La verdad es que es así. Simplemente, mis hermanos, estamos en situaciones complicadas y no queremos saber más. Estamos en relaciones, mis hermanos, difíciles que estamos pasando por nuestras vidas, mis hermanos, y tenemos el deseo de rendirnos porque ya no aguantamos, mis hermanos. Y eso puede suceder. Grandes cosas, pequeñas cosas que se van sucediendo semana a semana, mis hermanos, día tras día, cosas que tú y yo enfrentamos, mis hermanos, y que nos hacen querer renunciar a lo que estamos haciendo. Bueno, mis hermanos, saben, en esta semana tuve una semana muy ajetreada, con mucho trabajo, mis hermanos. Y la verdad es que cuando me senté a escribir y a preparar este sermón, mis hermanos, esta predicación, tenía dificultades para empezar. De verdad, tenía muchas dificultades, mis hermanos. Y de repente me di cuenta que estaba escribiendo, mis hermanos, y estaba reflexionando acerca de esto, en no darme por vencido, y quería darme por vencido. De verdad, mis hermanos, quiero decirte algo. Tú no puedes controlar tus emociones y tus sentimientos. Tú no puedes decirte a ti mismo que ahora quieres sentirte contento cuando estás triste, cuando estás agobiado. No puedes sentir esto, mis hermanos. A veces uno se siente así, mis hermanos, con una sensación que estás dentro de tu interior verdaderamente triste y por fuera pones una cara bonita o buena, mis hermanos, pero eso no es real. Te mientes a ti mismo y mientes a los demás, mis hermanos. ¿Saben? Esto nos pasa con Dios. Muchas veces no somos honestos. No somos honestos, mis hermanos, y lo que tenemos que hacer es decirle a Dios cómo nos sentimos, con profunda honestidad, cómo nos sentimos. Quizás no has orado así con profunda honestidad delante de Dios, tienes algún problema, pero no le dices a Dios verdaderamente lo que está pasando en tu corazón. Dice la Escritura, Salmo 143, el versículo 4. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Dice: y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. ¿Saben? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y una de las razones por las cuales era un hombre conforme al corazón de Dios es que era muy honesto con Dios. Honesto, mis hermanos.
No tenía miedo de decirle a Dios lo que él estaba pasando, lo que sentía, mis hermanos. No estaba disimulando sus sentimientos. Así es que, mis hermanos, hay algo que tú y yo debemos aprender. No los ocultes, Dios lo sabe todo. Sabe cómo te sientes, sabe lo que estamos pasando, mis hermanos. Y a veces nuestras oraciones se quedan muy cortas, muy cortas, mis hermanos, porque no estamos hablando verdaderamente con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense bien, mis hermanos, lo que dice Lamentaciones 2:19. Dice allí: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él. El alzar las manos a Él, mis hermanos, a Dios, lo usaban los judíos, también tú y yo lo podemos hacer, mis hermanos, es expresar nuestra necesidad. ¿Cuánto te necesito? Pero lo que está diciendo el versículo, mis hermanos, es: no te quedes allí. Tienes algo, díselo a Dios, aunque sea en la noche, en la madrugada. Derrama tu corazón como agua delante de Dios. Que rebose y diga lo que tú tienes. Derrama sobre Él tus sentimientos, tus emociones. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Sin embargo, mis hermanos, y esto debemos reconocerlo, no es lo que la mayoría de nosotros hace. No es así. Si quieres pasar a un nivel más profundo de oración, debes comenzar a ser más honesto con el Señor y a aprender a derramar todo lo que está delante de ti. Tu corazón delante de Dios, mis hermanos. ¿Sabes? Tenemos mucha dificultad para expresar a veces lo que nos sentimos, lo que sentimos delante del Señor, mis hermanos. Lo guardamos para nosotros mismos. Lo guardamos para nosotros, mis hermanos. Pero esta lección que está en este versículo, mis hermanos, nos puede enseñar mucho acerca de cómo podemos orar y ser más honestos con Dios, mis hermanos. Nos damos cuenta así y nos daremos cuenta del cuidado de Dios que tiene si tú y yo aprendemos, mis queridos hermanos, a derramar todo nuestro corazón delante de Él. Lo que te pasa, lo que sientes, tus emociones, todo. ¿Y sabes qué es lo que mejor de esto? Él puede manejar todo esto. Dios puede manejar todo esto. Alguna vez se los he dicho, mis hermanos, alguien me dio un consejo, mis hermanos. A veces los pastores son enojones y regañan, ¿verdad? A veces regañan, mis hermanos. Y alguien me decía: ¿cómo ser menos enojón? ¿Cómo puede ser menos enojón? Bueno, uno tiene que llevar una vida de oración, mis hermanos. ¿Para qué? Una vida de oración para que cuando uno va con Dios, uno le diga: oye, esta persona, este otro. Y si no eres pastor, bueno, puedes decirle: Señor, mi esposo esto, mi esposa, mi hijo, mi padre, mi jefe en el trabajo. Y tú descargas todo en el Señor para que cuando tú hables con la persona, sí, ya lo descargaste. Esta misma persona me decía: mis hermanos, el hígado de Dios lo aguanta todo. Pues sí, no le salen piedritas, mis hermanos, como a ti y a mí. El hígado de Dios aguanta todo. Y eso es lo que tenemos que aprender, mis hermanos. Ir con esto delante de Dios, derramar nuestro corazón delante del Señor. Esta lección, estoy seguro, mis hermanos, si la hacemos, va a ser una gran diferencia en nuestras vidas, mis hermanos. Estuve pensando mucho en esta semana acerca de esto, de derramar, mis hermanos, delante de Dios nuestros corazones. Muchas veces cuando hablamos con Dios, mis hermanos, es como un yo-yo. Cuando hablamos con Dios o cuando oramos, mis hermanos, le digo a Dios lo que siento, pero luego los vuelvo a traer a mí y luego los vuelvo a echar y luego los vuelvo a traer a mí, mis hermanos. Siempre tratamos, sí, de verter nuestros sentimientos a Dios, pero luego los retiramos, mis hermanos. La verdad es que la idea de derramar, como dice este pasaje de Lamentaciones, como agua tu corazón ante la presencia de Dios, mis hermanos, es que
Está colocado este pasaje porque a Dios le importa lo mucho que nos pasa. A Dios le importa lo mucho que sentimos. A Dios le importa lo mucho, mis hermanos, que está en nuestro corazón en su condición. La condición de nuestro corazón a Dios mucho le importa. Y debemos darnos cuenta, mis hermanos, que Dios puede manejar todo lo nuestro, mis hermanos. ¿Sabes qué es vivir una vida más en paz? Con más tranquilidad. Tenemos que aprender esto, mis hermanos. Yo soy creyente desde hace muchos años, mis queridos hermanos. Soy creyente desde hace muchos años. Y todavía estoy tratando de crecer en esta manera delante de Dios. Y es algo, mis hermanos, que les comparto. Saben, mis hermanos, tenemos que aprender a ser mejores y mejores. Aprender, mis hermanos, a derramar nuestro corazón delante de Dios mucho más. ¿Sabes? Esta es una de las claves en la vida para que tú y yo no nos demos por vencidos, para que podamos perseverar. Esta es una de las claves. Miren lo que dice, mis hermanos, Salmo 34, 18. Dice este pasaje, mis hermanos: cercano está Jehová, ¿cómo dicen mis hermanos? A los quebrantados de corazón, y Él es capaz de salvar a los contritos de espíritu. Cercano es Dios, no está lejano, mis hermanos. Quiero decirte que a veces nuestro corazón se puede romper. Hay una canción muy vieja, mis hermanos, una canción de los Bee Gees, ¿no? De los que son más viejitos saben quiénes son, ¿verdad? Y dice, ¿cómo remendar un corazón roto? En inglés, ¿no? How to mend a broken heart, dice, mis hermanos. ¿Cómo remendar un corazón roto? Y solo hacen la pregunta, pero nunca explican cómo. Solo es la pregunta. Cuando uno ve la canción, mis hermanos, lo dice y lo repiten varias veces en el estribillo de esa canción. Pero, mis hermanos, Dios es el mejor cardiólogo que tú y yo podemos tener. Se especializa en reparar corazones rotos. Si tu corazón ha estado roto por alguna situación durante esta semana, o ha estado roto tu corazón por algo a lo largo de este tiempo, déjame decirte que si tú vas delante de Dios y derramas tu corazón como agua en su presencia, como dice este pasaje, sabes, Él te va a ayudar. Dios te va a ayudar. El Señor te va a ayudar, mis hermanos, porque Él ve lo profundo de nuestros corazones y de nuestras mentes, mis hermanos. La verdad, lo primero que tenemos que aprender es dile a Dios cómo te sientes y sé honesto con Él. Lo segundo, mis queridos hermanos, lo segundo, mis hermanos, que tenemos que hacer, y la segunda lección que hizo David, o que aprendió él y que podemos aprender nosotros, es ver a Dios, mis hermanos, como realmente Él es. Ver a Dios como realmente es. En esta serie de predicaciones, mis hermanos, estamos tratando de tener una nueva visión de la vida, mis hermanos. Una nueva visión. Bueno, parte de esta visión, mis hermanos, o mejor dicho, la visión para la vida parte de que tú y yo entendamos cómo es Dios realmente. ¿Cómo es Dios, mis hermanos, nuestro Señor? Salmo 143, mis hermanos, versículos 5 y el versículo 8. Dice este pasaje, si me ayudan mis hermanos y lo podemos leer juntos, dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. ¿Sabes? No debemos limitarnos a decirle a Dios cómo nos sentimos. No, mis hermanos. Es un buen comienzo, pero no debemos detenernos allí. Porque, mis hermanos, si dejamos nada más
o hacemos nada más decirle a Dios lo que sentimos, mis hermanos, no basta. Tenemos, mis hermanos, necesidad de Dios, tú y yo. Y tenemos que expresarle a Dios nuestra necesidad. Pero sabes también, lo que necesitamos es la grandeza de Dios, entender acerca de su bondad para nuestras vidas, mis hermanos. Así es que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en Dios, entender quién es Él, mis hermanos. ¿Sabes? Cuando tú oras, ¿qué haces? Sí. Muchas de nosotros, mis hermanos, lo que hacemos es voltear nuestro rostro hacia arriba. O cuando te refieres a Dios, miras hacia arriba. ¿Por qué? Porque Dios es más grande. Simplemente lo entendemos, mis hermanos, de manera inconsciente. Dios es más grande y es más grande que cualquiera de nuestros problemas, es más grande que cualquiera de nuestras circunstancias, es más grande que nuestras emociones y nuestros sentimientos, es más grande que cualquier otra cosa, mis hermanos. Así es que tenemos que ver a Dios como realmente Él es. Es grande, es bondadoso, es el Todopoderoso, mis hermanos. Todopoderoso. Y esto es lo bueno de Dios, mis hermanos. Dios nunca cambia, mis hermanos. Es grande y es bondadoso, mis hermanos. Bondadoso. Quiero ponerte un ejemplo. A veces, mis hermanos, cuando hace mucho sol, nos ponemos la mano aquí, ¿verdad? Como una visera. ¿Por qué razón la ponemos allí? Pues para taparnos el sol, ¿no es así? Pero eso no significa que nuestra mano sea más grande que el sol. De ninguna manera, mis queridos hermanos. Sí, tal vez cuando éramos niños a veces lo pensábamos, mis hermanos, ¿no? Quizás, pero ahora, mis hermanos, nos damos cuenta que no puede ser eso. Hay veces, mis hermanos, que alguien va a algún lugar turístico, mis hermanos, y se pone en cierta posición muy adelante y pone la mano, por ejemplo, para sostener la Torre Eiffel o para sostener las pirámides o para sostener algo. ¿No es así? Pero es la perspectiva, nada más. Solo es la perspectiva, mis hermanos. Y sabes, a veces tenemos esa perspectiva en nuestras situaciones de vida. Tenemos esa perspectiva porque a veces nuestros problemas nos parecen más grandes, mucho más grandes, mis hermanos, y nuestros problemas, mis hermanos, nublan la visión de un Dios verdaderamente poderoso. Nuestras circunstancias de vida, nuestros problemas, nuestras dificultades muchas veces nublan, mis hermanos, la grandeza de Dios en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en nuestros problemas y nublan nuestra visión del Dios todopoderoso, del Dios bondadoso, del Dios que es verdaderamente grande, mis hermanos. Ahora, ¿por qué sucede esto? Déjame decirte, porque muchas veces nuestra relación con Dios no es una relación de hecho. Mis hermanos, nuestra relación con Dios, debemos entenderlo, es una relación de fe. Es una relación de confianza, mis hermanos. Es eso, mis hermanos. Tenemos una relación de fe con nuestro Dios y esa es la única manera de saber que Dios es más grande que todas nuestras circunstancias, que todos nuestros problemas, que todas nuestras dificultades, mis hermanos. Cuando tú confías en Dios, cuando yo confío en Dios, mis hermanos, ¿sabes qué sucede? Cuando ponemos nuestra fe en Dios, mis hermanos, estamos depositando allí todas las cosas, sabiendo, mis hermanos, entendiendo que Él es más grande para poder resolver, para hacerse cargo de nuestras vidas tan pequeñas. De verdad, mis hermanos, Dios es más grande que esto. Pero, mis hermanos, por fe tenemos que enfocarnos en nuestro Señor. Por fe, mis hermanos. Por fe tenemos que enfocarnos en esto. Y hay algo en este pasaje del Salmo 143 que nos puede ayudar, en particular en estos versículos 5 al 8, que nos pueden ayudar, mis hermanos, a enfocarnos en Dios y a recordar quién es realmente.
Déjenme decirles, el mismo pasaje, mis hermanos, ¿sí? 4 maneras en las que tú y yo podemos enfocarnos a Dios y que nos pueden ayudar, mis hermanos, verdaderamente a que entendamos que Dios verdaderamente es grande y a entender cómo es Él. Es el mismo pasaje del Salmo 143, mis hermanos, los versículos 5 y 8. Dice allí, mis hermanos, si lo pueden subrayar, ya lo tienen subrayado en su boletín, mis hermanos, pues pueden poner una marca o quieren ponerles un círculo. Dice, me acordé, dice David, me acordé, ¿de qué? De los días antiguos, de cómo Dios estaba obrando en mi vida, me acordé de ello, me estaba acordando de ello. Entonces tienes que acordarte para que tú y yo veamos a Dios como realmente es. Segundo lugar, mis hermanos, dice el mismo versículo, meditaba en todas sus obras. Meditaba en todas sus obras. Es decir, ¿qué es lo que estás pensando acerca de Dios? Y luego, mis hermanos, el siguiente pasaje o la siguiente línea dice, reflexionaba. Dice allí David, mis hermanos, traía a la mente, reflexionaba en las obras de tus manos. Y luego el versículo 8. Hazme oír, Señor, ayúdame, 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 Señor. Me acuerdo de los días antiguos, medito en ellos, pienso en ellos, los traigo a mi memoria, reflexiono en ellos y lo último es, Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Te acuerdas de lo que Dios ha hecho en tu vida en el pasado? ¿Te acuerdas de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tus circunstancias? ¿Te acuerdas de lo que Dios ha hecho en este mundo y cómo ha obrado? Saben, mis hermanos, debemos ser intencionales. Es decir, debemos tener la intención de traer a nuestras mentes todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, mis hermanos. E incluso pedirle, como dice la última parte de este versículo, Señor, recuérdamelo. Házmelo saber, házmelo oír, Señor, recuérdamelo. ¿Por qué? Porque nuestra mente es frágil, mis hermanos, y muchas veces olvidamos las cosas que Dios ha hecho. Son solo 4 maneras. Estas maneras, mis hermanos, lo que está en este salmo, son solo 4 maneras de decir lo mismo. Son solo 4 maneras de decir lo mismo. Tenemos que traer a nuestra mente, mis hermanos queridos, lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios hace estas cosas. Y Dios, mis hermanos, puede traer diferentes lecciones a nuestras mentes, hacernos llamar la atención, mis hermanos, de diferentes maneras, mis hermanos, de recordarnos lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Saben? Dios ha construido este mundo, mis hermanos, con diferentes especies animales. Y una especie animal sorprendente, mis hermanos, son las hormigas. Son sorprendentes, son pequeñas, pero son sorprendentes, mis hermanos. Una hormiga puede cargar su propio peso hasta 50 veces, mis hermanos, su propio peso. Algo que ustedes y yo jamás vamos a hacer. Y menos yo, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer, mis hermanos. ¿Sabes? Pero están en la Biblia y varias veces se menciona la perseverancia de las hormigas. La perseverancia, mis hermanos. ¿Saben cuánto puede llegar a vivir una hormiga? Dependiendo de la especie, mis hermanos, pero hay especies de hormigas que pueden llegar a vivir hasta 14 o 15 años. Sorprendente. Porque una mosca, mis hermanos, dura semanas solamente. Pero hay especies de hormigas que pueden llegar a vivir hasta 14, 15 años. ¿Por qué les comento esto, mis hermanos? 14 años, una hormiga sigue una ruta, toma una migaja y regresa con la migaja hacia el hormiguero. Y así, día tras día, caminando, tomando una migaja de algo, mis hermanos, y regresando al hormiguero. Y así, día tras día, por 14 años, mis hermanos. Tienen una gran persistencia. Es como si Dios nos dijera, mira las hormigas, míralas, son persistentes. Son persistentes y es un ejemplo para nosotros, mis hermanos. Lo hacen ellas por instinto, mis hermanos. Sin embargo,
es una lección objetiva para ti y para mí, mis hermanos. Una lección objetiva de perseverancia y persistencia. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocarnos en Dios. Centrarnos en Dios de manera persistente, mis hermanos. Esto debemos hacer. Daniel 9:4, mis queridos hermanos. Daniel 9:4. Dice aquí, en este pasaje, mis hermanos, del libro de Daniel, y él está relatando su propia experiencia delante de Dios. Dice allí, mis hermanos, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dios grande, digno de ser temido, guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. ¿Cuándo hace esto Dios? ¿Saben, mis hermanos? Siempre, siempre, mis hermanos. Déjenme decirles algo acerca de este versículo. Cuando Daniel hizo esta oración, mis hermanos, Daniel, mis hermanos, está recordando que Dios siempre cumple sus promesas. Daniel, mis hermanos, estaba esperando la liberación del pueblo de Israel. 70 años le reveló, mis hermanos, el ángel a Daniel. 70 años, mis hermanos, para que Dios cumpliera una promesa. Daniel estaba esperando, mis hermanos, el cumplimiento de esta promesa de liberación del pueblo de Israel. 70 años, mis hermanos. Y mientras está esperando la promesa de Dios, el cumplimiento de la promesa, Dios, mis hermanos, Daniel dice: Señor, guardas tus mandamientos, guardas el pacto, lo que prometes lo cumples y guardas tu misericordia para con aquellos que te aman. Mientras está esperando el cumplimiento de la promesa, mis hermanos, Daniel es capaz de orar esto. Así es que, mis hermanos, la lección para ti y para mí es: persiste, persevera, no te rindas. Por una razón, porque Dios nunca va a renunciar a sus promesas, siempre las va a cumplir, siempre. Entonces, esto debemos hacer. Tercer lugar, mis hermanos, en tercer lugar, mis hermanos, la tercera lección que tenemos que aprender: le pediré a Dios que me enseñe el siguiente paso. Le pediré a Dios que me enseñe el siguiente paso. Mis hermanos, Salmo 143, el versículo 8, la segunda parte de este versículo, mis hermanos. Vamos a leerlo juntos. Dice así, mis hermanos: hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Cuál es el siguiente paso, mis hermanos? Es: Señor, enséñame el siguiente paso. Enséñame. La siguiente lección es esta: enséñame el siguiente paso. Fíjense bien, mis hermanos, no es todo el plan. No es todo el plan, mis hermanos. Hazme saber el camino por donde yo ande, porque a ti he elevado mi alma. El siguiente paso. ¿Saben, mis hermanos? A veces tú y yo lo que hacemos, mis hermanos, es que queremos saber todo el plan. Queremos saber todo el plan de Dios. Es como si dijéramos: Señor, si tú me das todo el plan, entonces yo voy a dar el siguiente paso. Bueno, mis hermanos, lo que Dios frecuentemente hace es mostrarnos un paso a la vez, no todo el plan, mis hermanos, no todo el plan. Y tú y yo lo que frecuentemente decimos es: yo no voy a dar el siguiente paso contigo, Señor, hasta que no me muestres todo tu plan. Así somos, mis hermanos. Dios, mis hermanos, ha jugado este juego mucho, mucho con otras personas, otros creyentes antes que tú y yo. A Abraham le dijo: salte de tu casa, de tu parentela, de tu familia, salte a la tierra que yo te mostraré. ¿Verdad? Pero ¿cuál es, Señor? ¿Cuál es la tierra que me has de mostrar? El paso era: salte de allí. Ese era el paso.
¿Qué hizo Abraham? Salió. Es eso, mis hermanos. Y eso es algo que debemos aprender. Dios ha jugado este juego, mis hermanos, antes que contigo y conmigo. Dios lo ha hecho con sus siervos, Dios lo ha hecho con los suyos a lo largo de los tiempos. Y así es como Dios opera, mis hermanos. Dios nos da solo un paso a la vez, mis hermanos. La verdad es que tenemos que aprender esto, mis hermanos. Tenemos que aprenderlo. ¿Por qué Dios nos da un paso a la vez, mis hermanos? Nos muestra un paso a la vez. Por una razón. Porque si Dios nos mostrara todo el plan, si Dios nos mostrara todo su plan, mis hermanos, ¿saben lo que pasaría? Empezaríamos a centrarnos en nosotros mismos en lugar de centrarnos en Dios. Estaríamos enfocados, porque Dios ya me dijo el plan, entonces estaría enfocado en mi propia vida en lugar de enfocarme en Dios, mis hermanos. Y Dios nos muestra un paso a la vez. ¿Por qué? Porque así se construye una vida de fe. Una vida de fe se construye paso a paso, paso a paso. Así, mis hermanos, se construye una vida de fe. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Decirle, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? No todo el plan, sino cuál es el siguiente paso. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Salmo 142, 3, mis hermanos, dice allí este pasaje: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, dice así el salmista, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba me escondieron lazo. El salmista, mis hermanos, sabe que Dios, mis hermanos, va a mostrarle el siguiente paso. Dios lo sabe también, mis hermanos. Pero, ¿sabes? Dios no va a revelar todo su plan. Solo va a darnos el siguiente paso. Son pasos de fe. ¿Recuerdan, mis hermanos? Después de que el pueblo de Israel anduvo vagando 40 años por el desierto. 40 años. Y allí hay varias lecciones, mis hermanos. A veces estamos al borde, mis hermanos, de la bendición de Dios en nuestras vidas. Y por desobedientes, mis hermanos, y eso sucedió con el pueblo de Israel, Dios los hizo vagar 40 años para finalmente traerlos al mismo lugar. 40 años después. Y eso va a pasar en tu vida y en mi vida. Dios, mis hermanos, si no somos obedientes, nos va a llevar al mismo lugar. Si no somos obedientes, mis hermanos, después de haber pasado por dificultades, hasta haber aprendido, nos va a traer otra vez al mismo lugar. Pero cuando llegaron allí, mis hermanos, al río Jordán, era la época de la primavera, mis hermanos. El río Jordán en esa época tenía más o menos unos 12 metros de profundidad y unos 30 metros de ancho, porque era la época del deshielo cuando llegaron. Y entonces el pueblo tenía que atravesar. Pero Dios es tan creativo, mis hermanos, porque podía haber detenido el río Jordán, como lo hizo con el Mar Rojo, ¿no? Y separarlo, ¿no? Pero dijo Dios, bueno, ahora vamos a hacerlo de manera diferente. ¿Y qué hizo Dios? Fórmense, los sacerdotes van a traer el arca del pacto, se van a vestir de sus vestiduras y todo el pueblo detrás de ellos. Y dice el pasaje, mis hermanos, que Dios les dijo la orden de avancen, marchen. Oye, pero si está el agua, marchen. Oye, pero si tiene 12 metros de profundidad, si está lejos, son 30 metros. La orden era marchen, da un paso. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que cuando los sacerdotes avanzaron y el agua tocó el borde de sus vestidos, el río se detuvo. Esos son pasos de fe. Y muchas veces, mis hermanos, Dios, para formar nuestro carácter, nos va a pedir que demos pasos. Un paso a la vez, porque así se forma nuestro carácter en fe. Así maduramos, un paso a la vez, no todo el plan completo, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora,
¿Cómo, mis hermanos, podemos averiguar el siguiente paso? ¿Cómo podemos, Señor? Tú me estás diciendo que dé un paso. Bueno, ¿cómo lo puedo averiguar? Bueno, mis hermanos, en oración. Es otra manera de decir orar, de orar. Quiero saber, mis hermanos, la voluntad de Dios. Tengo que orar. No me va a venir, mis hermanos, de manera mágica la voluntad de Dios. No, tengo que orar. ¿Cómo puedo dar un paso más, mis hermanos, en la vida? Tengo que orar porque tengo que preguntarle a Dios, mis hermanos. Tengo que preguntarle a Dios, todos nosotros, mis hermanos. A veces al orar usamos palabras de fantasía. A veces al orar usamos palabras elocuentes que no usamos en nuestra plática común. A veces al orar hablamos, mis hermanos, elevando nuestra voz e impostándola. Pero la oración es simplemente hablar con Dios de una manera íntima y personal, mis hermanos. Eso es lo que Jesús, mis hermanos, estaba enseñando acerca de la oración. En Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso es lo que Jesús estaba enseñando, mis hermanos. Y lo interesante de este pasaje, que Jesús enseña, mis hermanos, las palabras que Jesús está utilizando aquí, mis hermanos, es no solo pedir una vez, no solo buscar una vez, no solo llamar una vez. La idea, mis hermanos, de estas palabras era que debían seguir pidiendo, pedir y seguir pidiendo. Era buscar y seguir buscando. Era tocar y seguir tocando. Y esto es lo que tiene que ver con la oración, es persistencia. Es perseverar, mis hermanos. A veces tenemos una idea equivocada de lo que es la oración. Es como cuando uno tiene una máquina tragamonedas, mis hermanos, le echa una moneda esperando recibir el premio, una sola vez. Jamás va a suceder. No va a pasar, mis hermanos. Y algunos tienen esta idea, mis hermanos, eso no es orar. Algunos tienen la idea, mis hermanos, de que orar es como ir a la silla del dentista, mis hermanos, con el odontólogo. Bueno, voy porque tengo necesidad, ¿no? Porque me duele, mis hermanos. Tampoco eso es orar. O a veces, mis hermanos, tenemos la impresión de que la oración es como llamar a los bomberos, llamar al 911, mis hermanos, porque hay una verdadera urgencia y solo en esos momentos se les llama. Eso tampoco es orar, mis hermanos. La oración no es una máquina tragamonedas, tampoco, mis hermanos, es un sillón de dentista y tampoco es un camión de bomberos, mis hermanos. La oración es una relación. Es una relación. La oración es una conversación. La oración es hablar con Dios, mis hermanos. Y es más que una conversación que se trata de cada uno de nosotros. Cuando alguno va a orar, mis hermanos, no solo se trata de uno. Se trata también de Dios, mis hermanos. Se trata también de expresar nuestra preocupación por los demás, de orar por los demás, mis hermanos. Leí una encuesta, mis hermanos, de los creyentes acerca de que el 87% de los creyentes afirma, mis hermanos, que Dios responde a las oraciones. Dios responde a las oraciones. Pero, mis hermanos, solo el 25% de los creyentes dice que ora todos los días. Quiero decirte que si tú crees realmente que Dios es el Dios del universo, el Dios todopoderoso, si tú realmente crees que Dios es el Dios todopoderoso y el Dios creador que contesta la oración, ¿por qué solo uno de cada 4 creyentes ora verdaderamente y diariamente? Tenemos que recordar esto, mis amados hermanos. La oración es una relación. Una relación con el Dios alto, el sublime, el eterno, el todopoderoso. Es una relación y es un gran privilegio, mis hermanos. Un gran privilegio. Mis hermanos, la respuesta de Dios no siempre viene de manera inmediata. Pero, ¿sabes? Dios siempre contesta. Dios siempre contesta la oración. Así es que te pregunto, ¿cuál es el próximo paso
que debes dar, que Dios te pide para tu vida en particular, en tu vida en lo particular. ¿Sabes? A veces oramos, y tenemos que reconocerlo, hermanos, oramos pidiendo mal. Como dice allí en Santiago, oramos, mis hermanos, pidiendo para nuestros propios deseos malos. Oramos mal, mis hermanos. ¿Sabes? A veces no nos sabemos comunicar con Dios. Los que están casados lo entienden bien, ¿no es así? Yo tengo, mis hermanos, 35 años de casados. Este julio voy a cumplir 36, ¿no? Y quizás mi hermano Mario tienes 35, ¿verdad, mi hermano? Y si no mal recuerdo, mi hermano tienes 25 años de casado, ¿verdad? Y Juan y Viri tienen 17 años de casados. Y así, mis hermanos, no me acuerdo de todos. Pero sabes, orar es como, a veces, mis hermanos, cuando nos comunicamos con Dios es como cuando estamos casados. A pesar de los diferentes tiempos, mis hermanos, unos pueden tener menos, otros más tiempo de casados, seguimos, mis hermanos, en nuestras conversaciones haciéndonos entender mal. A veces yo le digo algo a mi esposa y ella me entiende otra cosa, porque yo no lo expresé bien o porque ella entendió mal. Y así sucede. Y así va a suceder, mis hermanos, hasta que el Señor nos recoja a uno de los dos. Va a pasar. Pero saben, mis hermanos, cuando oramos, Dios es perfecto, por lo que siempre nos entiende. Tú y yo no. Dios es perfecto, a pesar de nuestras imperfecciones y de nuestro mal orar, a veces de nuestras malas palabras, mis hermanos, que empleamos al orar. Y no me estoy refiriendo a groserías, estoy refiriendo, mis hermanos, las intenciones de nuestro corazón. Que a veces, mis hermanos, las expresamos al estar orando. Mis hermanos, Dios lo entiende. Y si tú y yo conversamos con Dios, ¿sabes? Cada día va a pasar que lo entenderemos mejor. Entenderemos mejor a Dios porque es una relación, mis hermanos, y nos expresaremos mejor delante de Dios. Lo haremos así, mis hermanos. ¿Qué pasa si yo pido a Dios algo de manera equivocada? Bueno, puede pasar, mis hermanos, que Dios me diga no. Si le pido un Mercedes-Benz, seguro que Dios me va a decir no, porque es para gastarlo en mis deleites. ¿No es así? Dios me va a decir que no. Puede ser, mis hermanos, que le estoy pidiendo algo a Dios, pero no es el tiempo adecuado. Lo que Dios me va a decir es, espera un tiempo. Puede ser que yo le esté pidiendo algo a Dios, pero yo no esté preparado en mi carácter para hacer eso que estoy pidiéndole a Dios. Ni estoy preparado para manejar eso que estoy pidiéndole a Dios. Entonces lo que Dios me dice es, crece, madura. Pero puede ser, mis hermanos, que si lo que le estoy pidiendo a Dios es adecuado, va de acuerdo con su voluntad, es el momento oportuno y además estoy preparado para ello en mi carácter, Dios va a decir que sí. En todo caso, Dios responde. En todo caso, mis hermanos. Y es importante que tú y yo hablemos con Dios. No te rindas, persevera en orar. No te rindas, persevera en orar, mis hermanos. ¿Sabes? Al orar con Dios, no solo hables de ti. Habla por las necesidades de otras personas, las necesidades de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Habla por las necesidades de los hermanos en la iglesia, de un avivamiento, de un crecimiento, mis hermanos, que el Señor nos permita compartir de Cristo Jesús con los que no son salvos. Ora por la gente de tu trabajo, ora por otras personas, ora por ellos, mis hermanos. Y sabes, hay algo aquí que yo no lo entiendo. No lo entiendo. He notado, mis queridos hermanos, que cuando yo estoy orando por cosas para mí, nada sucede. Pero cuando comienzo a orar por otras personas, que Dios bendiga sus vidas, que Dios los guarde,
Que Dios esté extendiendo su mano bondadosa con otros para alcanzarlos, para que sean salvos, o simplemente para que Dios derrame su bondad en ellos. Comienzan a suceder cosas en la vida de las personas y también en mi vida. No lo entiendo, no sé cómo, pero Dios lo hace. Y creo sinceramente, mis queridos hermanos, que Dios nos está llamando a esto. Quiere el Señor que pueda utilizarnos así. Así es que no desistas, persevera en esto, perseveremos en ello. Finalmente, en cuarto lugar, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, para no darnos por vencidos? Vivir, mis hermanos, con perseverancia. Tenemos que confiar en que Dios nos va a fortalecer. Tenemos que confiar en que Dios nos va a ayudar para que persistamos, mis hermanos. A veces queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Oramos, Señor, déjame dar un paso más, y luego salimos con nuestras propias fuerzas, nuestro propio talento, por nuestra propia cuenta. Pero no, de lo que se trata, mis hermanos, es que si tú le pides a Dios que Dios te dé un siguiente paso, también tienes que confiar que te va a dar la fortaleza, la fuerza y el valor para actuar y llevar a cabo adelante esos pasos. Así es que, mis hermanos, se requiere de su fuerza, se requiere de su poder en nosotros, mis hermanos, y eso nos exige ¿qué? Vivir en una relación constante con Él. Eso nos exige que tú y yo vivamos en una relación constante con nuestro Señor, mis hermanos. Es eso, mis hermanos. Salmo 143, versículo 10, dice así, mis hermanos: Señor, está rogando David, está orando porque está en una situación angustiosa. Si ustedes leen, mis hermanos, más adelante con precisión, con detenimiento, este Salmo 143, van a notar que David estaba en una situación verdaderamente complicada, difícil. Y él está rogando: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Sabes? Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Tenemos que pedirle esto. ¿Quieren abrir sus Biblias, mis hermanos? Salmo 143, 8. Ya lo leímos hace un momento. De hecho, lo tienen allí en su boletín. Salmo 143, 8. Pero yo les pido que juntos lo leamos, mis hermanos. Salmo 143, versículo 8. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Vamos a leerlo juntos. Dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Gracias, mis hermanos, gracias. David está rogando: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Salmo 143, 10. Pero hay algo que también, mis hermanos, debemos hacer. Debemos pedirle al Señor, mis hermanos, como dice este pasaje del Salmo 143, 8: hazme oír, enséñame, hazme saber, Señor, hazme saber, Padre Celestial, enséñame, Padre bendito, muéstrame tu voluntad, sí, pero házmela saber para que yo pueda actuar, para que pueda seguir por tu voluntad. Que el Señor nos ayude en esto, mis hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a que tú y yo entendamos la voluntad de Dios, pero que también nos dé la capacidad de llevarla a cabo, mis hermanos, porque tú y yo no podemos. El único que ha podido vivir la vida cristiana es Cristo Jesús. Tú y yo no. Y por eso necesitamos de Cristo. Necesitamos de Cristo para nuestra vida diaria. Necesitamos de Cristo momento a momento. Y, mis hermanos, tenemos que rogarle al Señor, mis hermanos, que Él nos enseñe esto. Salmo 28, 7, mis hermanos, dice allí:
Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Saben, mis hermanos? Sería necio, verdaderamente necio, el que yo orara: Señor, dame el pan de este día, y que me quedara en mi casa acostado sin salir a buscarlo. Eso es de necios, ¿no es así? Sería necio: Señor, enséñame tu voluntad, y luego no hacerla. No, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es, y eso tenemos que entender acerca de la oración también, podemos pedir a Dios: Señor, enséñame, déjame, Señor, pero luego dame la fuerza para actuar. Dame la fuerza para salir. Dame la fuerza, mi Señor. Dame el valor también. Dame la capacidad y la habilidad. Dame el talento, Señor, para dar el siguiente paso, para hacer tu voluntad. De eso se trata confiar en Dios, mis hermanos. No en nosotros, sino en su capacidad y en su fuerza. De eso se trata, mis hermanos. Dios sabe, mis hermanos, cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles. Dios sabe nuestras vidas, sabe, mis hermanos, lo que estamos pasando, sabe nuestras dificultades, sabe nuestras circunstancias. Dios lo sabe. Y por eso, mis hermanos, necesitamos un poder más grande que el tuyo y el mío. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos un poder que está muy por encima del nuestro, mis hermanos. Necesitamos esto, tú y yo. Esto es lo que necesitamos, mis queridos hermanos. Déjenme ponerles un último ejemplo. El apóstol Pablo pasó por muchas circunstancias difíciles, mis hermanos. Y quizás se sentía a punto de renunciar, de dejar todo. ¿Para qué tanto desvelo? Estaba mejor antes de no ser cristiano, ¿no? ¿Para qué tanto desvelo? Pero, mis hermanos, el apóstol a veces escribía lo que sentía, el deseo de rendirse. Pero él descubrió, mis hermanos, la respuesta. Si vemos el pasaje, 2 de Corintios 1, 8 y 9, dice allí, mis hermanos: pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Saben, mis hermanos, muchas veces las circunstancias de las vidas nos van a forzar. Y nos forzan las circunstancias de la vida por una razón. A veces llega un problema. A veces llega una circunstancia de vida, mis hermanos, complicada por una razón. Para que tú y yo aprendamos a confiar en Dios. Para que aprendamos, mis hermanos, a buscar de Dios y no a nuestra manera hagamos las cosas. Si yo fuera por mi vida, mis hermanos, buscando hacer lo que yo quiero, mis hermanos, saben, ya me hubiera metido en situaciones irresolubles para mí. Pero Dios, mis hermanos, Dios a veces nos envía este tipo de circunstancias, como la que está relatando el apóstol Pablo, para que aprendiera a depender de Dios. Así es que si llega una circunstancia difícil a tu vida, no te quejes. Si llega una circunstancia complicada a tu vida, no te amargues, no guardes rencor. Si llega una circunstancia complicada a tu vida, difícil, realmente difícil, vamos, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y depender de Él. Darle las gracias al Señor, porque, mis hermanos, Él está enviando esas circunstancias para que tú y yo dependamos de Él. Una de las razones por las que Dios permite estas cosas en nosotros es para que miremos a Él, porque Él está dispuesto a mostrarnos su amor, porque en Él podemos encontrar un poder que está muy por encima y más allá de lo que podemos nosotros siquiera imaginar.
El mismo Dios que resucita a los muertos, Dios lo puede hacer. Y Él puede levantar también una esperanza muerta. Dios también, mis hermanos, puede levantar un matrimonio muerto. Dios también puede levantar un sueño muerto, una carrera muerta, una familia muerta. Dios tiene el poder de levantar a los muertos. Y es por eso, mis hermanos, que ponemos nuestra esperanza en Él. Es por eso que ponemos nuestra confianza en nuestro Señor, mis hermanos. Por eso precisamente. Gracias a Dios, mis hermanos, que Dios está obrando en ti y en mí, en cada uno de nosotros, con diferentes circunstancias. Pero lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es no renunciar. Quizás va a llegar algo difícil y el deseo va a ser renunciar, rendirte. Es el deseo natural tuyo y mío, de nuestra propia naturaleza. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Tenemos que aferrarnos a estas verdades bíblicas. Yo les ruego, mis queridos hermanos, cuando lleguen a su casa quizás, o en la noche, puedan repasar este Salmo 143. Repásalo y apropiate de él. Necesitamos esta dosis de la palabra de Dios, mis hermanos, para dar esperanza y vida nueva, para seguir hacia adelante. Quiero terminar, mis hermanos, con 3 versículos, pero no quiero leerlos yo. No quiero leerlos yo. ¿Por qué no hacemos así ahora, mis hermanos? Algo que no he hecho y vamos a hacerlo así. ¿Por qué no lees el primer versículo a la persona que está a tu lado? Puede ser tu esposo o tu esposa y está bien. Léselo, léselo. No leas el versículo para ti, ni siquiera para ti. Léselo al que está sentado a tu lado. Léselo. Quizás hay algo que está pasando allí, alguien tiene el deseo de rendirse o le quieres animar, léele estos versículos. Primero léele uno, el versículo de 2 de Corintios 4, 8 y 9, y luego lee Gálatas 6, 9 y luego Salmo 31, 24. ¿Y por qué no lo leen el uno al otro, mis hermanos, y lo leen de esta manera? Por favor, mis hermanos, con los que tienen a su lado, a tu esposo, a tu esposa, al hermano, a tu hermana. Por favor, mis hermanos. Gracias, mis hermanos. Gracias. Quiero terminar. Quiero decirte esto. No estás solo. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Así es que persevera. No te rindas. Persevera. No estás solo. Dios está contigo. De verdad, no somos perfectos tú y yo. Pero el Dios que es perfecto, mis hermanos, está con nosotros. No te rindas. Quiero terminar. Y si alguien no ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no ha tomado la decisión de seguir a Cristo, yo le animo a que lo haga el día de hoy. Que pueda seguir a Cristo y que pueda hacer una oración como esta que está aquí. Dice allí, dile así a Jesucristo, si no has tomado la decisión de seguir a Cristo, hazlo así ahora. Jesucristo, quiero comenzar una relación contigo hoy. Gracias por nunca darte por vencido por mí. Te pido que me perdones. Perdóname por tratar de hacer las cosas a mi manera. Y te pido que vengas a mi vida y me libres de mis pecados. Dame una vida nueva en ti. Quiero aprender a vivir la vida en relación contigo.
Si ese es tu deseo, puedes repetir esta oración. La voy a dejar en la pantalla para que tú la hagas para ti en tu relación con Dios. Pero si te sientes cansado, si te sientes agotado, si verdaderamente te sientes pues a punto de rendirte, dile al Señor lo que has aprendido hoy, díselo. Señor, necesito de ti, de tu fortaleza, necesito que me enseñes un paso a la vez. Enséñame tu voluntad, mi Señor. Dame la fuerza, la capacidad de seguir adelante. Y sabes, si se lo pides al Señor, que es fiel a sus promesas, Él lo va a hacer. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, por mostrar siempre tu bondad para con nosotros, porque eres tan generoso. Gracias, Señor, muchas gracias. Alabado sea tu glorioso nombre. Gracias, Señor. Bendecido seas. Padre Celestial, hoy aquí estamos delante de ti. Y mi Señor, te estamos rogando que seas con nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a cada uno. Ayúdanos, mi Señor, a entender las circunstancias de nuestras vidas, las situaciones. Y te agradecemos, mi Señor, porque a través de cada circunstancia, mi Señor, tú nos quieres formar en un carácter a semejanza de Cristo. Así es que, gracias, Señor, gracias. Solo te estamos pidiendo que nos dejes entender. Déjanos comprender acerca de ti, de tu persona, mi Señor. Déjanos entender cómo eres, mi Señor. Y además, ilústranos, Señor. Haznos saber tu voluntad para que paso a paso vayamos por ella. Ayúdanos, mi Señor, a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos. Permite, Padre Celestial, que podamos persistir con las personas, a no rendirnos con ellas, porque tú tienes el poder de transformar gente. Ayúdanos a perseverar en la oración. Ayúdanos, mi Señor, a orar más y mejor. Ayúdanos a entender que orar es una relación contigo, mi Dios eterno. Y ayúdanos también, Padre Celestial, a seguir confiando en tus grandes promesas. Promesas, Señor, que has dejado en tu palabra para que nos podamos apropiar de ellas. Señor, danos una nueva visión para la vida. Una visión, Señor, que te agrade. La visión que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, mi Señor. Ayuda a mis hermanos, a cada uno en lo particular, con sus familias, mi Dios. Sosténles, guárdales, prospérales en el hueco santo de tu mano. Que tu gracia, mi Dios eterno, esté con cada uno. Por favor, mi Señor eterno, por favor. También bendice esta tu iglesia. Señor, sostén a tu iglesia, guárdala, aviva tu iglesia. Permite, Señor, que tengamos una nueva visión de lo que tú quieres de cada uno de nosotros en esta tu iglesia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, por favor, mi Señor. Y Padre Celestial, te pedimos, mi Señor, que el mismo poder que operó en Jesucristo para levantarle de entre los muertos, sea el mismo poder que opere en nuestras vidas, mi Señor, para poder vivir una vida que te agrade. Ayúdanos, mi Dios eterno, en ello. Te pido, Padre Celestial, si alguien no ha tomado una decisión de seguir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que pueda hacerlo hoy. Tomar esta decisión de seguir a Cristo, para que su vida sea cambiada y transformada, mi Dios. Gracias, Señor, gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, gracias.